Déjeme saludar también a otro amigo, a otro colaborador de Sin Censura. Es abogado, especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional, analista y a quien admiramos y respetamos. César Gutiérrez Priego, buenas noches. ¿Cómo te va, César? Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer saludarte. Oye, pues hay tantos temas que abordar. ¿Por qué no nos ayudas con tu conocimiento, con tu experiencia, para hablar de la violación a derechos humanos por parte de militares a la sociedad y de militares hacia militares, rescatando la pregunta que hizo Meme Yamel y llevándose en la mañanera el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se revisarían los 233 casos de militares acusados con pruebas fabricadas y bueno, algo que tú también has estado poniendo en la mesa. Tengo entendido que mañana van a la mañanera Rosario Piedra, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, y mañana van a revisar los casos, no van a la mañanera, van a revisar los casos y tengo entendido que hasta se comunicaron contigo, César. Sí, Vicente, mira, te platico. Hace algunas semanas yo solté públicamente la solicitud al presidente de la República que existían 233 casos de personal militar que yo tenía documentados por parte de la fundación que lleva el nombre de mi padre, en donde teníamos documentados que existieron torturas por parte de la extinta Policía Judicial Militar para torturar a ese personal militar y que se autoincriminaran tanto ellos como a los demás compañeros de supuestos actos delictivos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, obviamente resaltar que pues, esto viene de administraciones anteriores, es de los últimos 20 años. Ese compromiso de estar haciendo la solicitud de que se me dio oportunidad de ir a una de las mañaneras para poder exponer el caso, para poder hacerlo público y para que el señor presidente tuviera conocimiento, no se me dio la oportunidad por diferentes motivos y Meme Yamel retomó la solicitud que yo hice, nos contactamos de forma directa y ella me dijo que en cuanto tuviera la primera oportunidad, ella lo haría público. Tuvieron que pasar 2 semanas para que le dieran la palabra a Meme, pero ella, como una mujer de palabra que es, hizo el planteamiento al señor presidente, lo hizo de manera tan perfecta y tan correcta, que el señor presidente, con toda la honestidad del mundo, le dijo que no tenía conocimiento, pero que iba a solicitar información. Y efectivamente, el ir a las mañaneras y hacer público situaciones de este estilo, pues, por supuesto que tuvo repercusiones, y sí existió una respuesta de forma inmediata, y hubo una comunicación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional en donde me pidieron información respecto a la denuncia de lo que yo estaba realizando, y tengo conocimiento que el día de mañana la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos irá a las instalaciones de la prisión militar. Asimismo, el secretario de la Defensa Nacional estará con la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se firmarán además de la visita carcelaria que hará la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se hará los convenios y se formalizarán respecto a los cursos de derechos humanos que la misma comisión le dará a los elementos del ejército mexicano, de la misma prisión militar, para el respeto que tiene que existir. Y por lo menos es el primer caso que nosotros hacemos público de esa forma y que tiene respuesta inmediata por parte del señor presidente. Pues por lo mismo, vuelvo a agradecer a Meme Yamel, vuelvo a agradecer a ti, a Sin Censura, que nos dieron voz en cuanto a esta petición, que aunque yo la hago, realmente es tratar de darle voz a las 233 familias y de los elementos militares que desafortunadamente han sufrido este tipo de violaciones en sus derechos humanos. Y si me das oportunidad también vamos a explicar cómo se dan estas violaciones, por qué se dan estos casos de tortura y cómo curiosamente, y parecería una paradoja, la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos es copartícipe de esta violación de derechos humanos. Pues suena aterrador como lo experimentamos hoy en la mañana. Fue una conmovedora, dramática mañanera hoy,
en el Día Internacional de los Derechos Humanos, en el Día Internacional contra la Corrupción, en el que también hay voluntad no solamente de revisar estos casos que tú estás poniendo sobre la mesa, César, sino los casos de violaciones de militares, como el caso de Ernestina Asensio, la mujer de edad mayor, indígena, violada y asesinada por militares en el gobierno de Felipe Calderón. Una voluntad como tal vez no la habíamos visto nunca, César. Mira, eso es lo importante. El presidente de la República hizo un compromiso de que no se van a permitir actos de corrupción, y por lo menos en cuanto a esta petición que nosotros estamos haciendo, fue muy claro y de forma inmediata hubo movimiento al grado de que, bueno, pues estamos viendo que el día de mañana va a ser la presidenta de la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el titular de la Secretaría de la Defensa de las instalaciones de la prisión militar. Pero quiero ponerte un ejemplo. Una situación tan lamentable como la que me estás comentando, supongamos que se presenta una denuncia, se hace público y se inician las investigaciones. Y quiero ser claro, no estamos hablando de en este tiempo, en este momento. Supongamos lo que pasó en el sexenio de Felipe Calderón. Lo que pasaba es que llegaba la extinta Policía Judicial Militar, ahora Policía Ministerial Militar, y sus investigaciones se basaban en detener personal militar sin órdenes judiciales, sobre pretexto de la disciplina militar, y empezar cierto tipo de interrogatorios que la gran mayoría terminaban en torturas hacia el personal militar para que ellos mismos se autoincriminaran con las declaraciones y terminaran incriminando a compañeros. Y el problema viene en que en vez de realizar una investigación profesional y profunda para determinar quiénes dieron las órdenes, quiénes participaron en ellas, el tratar de justificar un resultado. Y ese resultado era que personal de tropa o tal vez de oficiales terminaban perjudicándose con las declaraciones que se autoincriminaban y que incriminaban a compañeros, y no se iba al fondo del asunto, que era verificar quién dio las órdenes que se llevaron a cabo esos operativos. Un ejemplo como el que te acabo de poner es donde están esos 233 elementos. Y supongamos que esos mismos elementos presentan una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde le manifiestan que fueron torturados. Se les practican pruebas como el protocolo de Estambul, donde se demuestra que efectivamente sufrieron torturas y que tienen todas las secuelas propias de una persona que ha recibido torturas. Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de entrada, no acepta la queja que presentan, porque les dicen que ellos participaron en actos de tortura sin comprobarlo, y que por ese simple hecho ellos no pueden iniciar el procedimiento de investigación. Y ahí es donde, paradójicamente, la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos viola un derecho fundamental del personal militar, sin saber ni siquiera si son responsables o no son responsables, porque eso lo determinará un juez federal. Y que aparte, cuando la CNDH hace una investigación de forma unilateral, de acuerdo a los datos que la misma Secretaría de la Defensa Nacional les da por medio de la Dirección General de los Derechos Humanos, que en el Ejército la Dirección General de los Derechos Humanos es única y exclusivamente una oficina, que es una oficialidad de partes para gestionar las relaciones entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Secretaría de la Defensa Nacional, para que no molesten directamente a su titular. Pero la realidad es que vuelves a dejar sin esa presunción de inocencia y sin respetar los derechos humanos del personal militar. Y quiero ser muy claro, no es que se quiera que se defiendan derechos humanos a personas que hayan violado derechos humanos. Aunque ese fuera el caso, tendrían ellos el derecho de que se les respetaran los derechos humanos. Si los delincuentes que matan, violan, roban y asesinan se les respetan los derechos humanos, cuanto más serían los elementos militares. Pero el problema que tenemos aquí es que esas investigaciones de forma unilateral que lleva a cabo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se basan en los informes oficiales que presentan y que pocas veces termina teniendo contacto directo con la persona que se le está imputando haber cometido una violación a los derechos humanos, lo que hace es condenarlos de entrada de facto por el simple hecho de que cuando la CNDH emite una recomendación, la Secretaría de la Defensa por procedimiento acepta la recomendación y después analiza los puntos que le ordenan en los cuales tiene que cumplir con la recomendación. Y ahí ya ve cuáles puntos va a cumplir y cuáles no. Pero de entrada lo que está haciendo es condenar al personal militar, porque yo no he conocido un solo juez que se atreva
a dejar en libertad a un militar que lo hayan acusado de violar derechos humanos y que la Secretaría de la Defensa Nacional haya aceptado esa recomendación. Y ahí es donde empieza todo un viacrucis. ¿Por qué? Porque en vez de que se realicen investigaciones serias y completas en donde se demuestre quién pudo haber cometido un delito, lo que se hace es lavarse las manos, o lo que se hizo durante muchos años fue lavarse las manos, agarrar a los 2, 3 chivos expiatorios para que terminaran pagando y cuidar la imagen de la Secretaría de la Defensa y no irse a la columna de mando para ver quiénes eran los verdaderos responsables. Y esa es la parte donde la CNDH termina violándole los derechos humanos al personal militar, porque resulta que ellos son de Marte y que no tienen derechos humanos y los delincuentes sí los tienen, ¿no? Entonces esa es la parte que es complicada, que muchas veces me gusta y trato de explicárselo a la gente, lo que también muchos elementos militares viven y que es completamente injusto y que la gente no lo conoce por el mismo hermetismo que existe dentro de la justicia militar y dentro del mismo gremio militar. Oye, César, ya que te tengo en línea, te pido tu opinión, positivo o negativo, esto de la Ley de Seguridad Nacional que regula las operaciones de la DEA, el FBI, la CIA en México, algo que yo veo sin precedentes, un presidente que no se pone de tapete, un presidente que defiende la soberanía nacional para que los agentes estadounidenses ya no anden y entren como Juan por su casa. Dame tu opinión acerca de esta decisión también de la mayoría de los senadores que aprobó la propuesta para regular la presencia y actuación en México de personal de agencias policiales extranjeras en el marco de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano que contribuyan a preservar la seguridad nacional. Vicente, yo la veo de buena a excelente y te voy a explicar por qué. Recordemos que con el Tratado de Libre Comercio del sexenio de Carlos Salinas, se le dio entrada al trabajo en la agenda binacional con las agencias de seguridad de los Estados Unidos. Pero con Cedillo fue cuando ellos empezaron a tener una muchísimo mayor participación, pero les abrieron la puerta completamente con Vicente Fox y con su famoso secretario de Relaciones Exteriores, que ahora se asombra de tantas cosas cuando él fue el que autorizó que fueran elementos de agencias norteamericanas los que pudieran andar por el país en China libre. Pero el gran acabose vino en el siguiente sexenio con Felipe Calderón, que Felipe Calderón les abre las puertas y les da las llaves casi de la casa para que puedan realizar lo que ellos quisieran. Y que lo pudimos ver con el sexenio Enrique Peña Nieto, que se continuó con esa misma forma de trabajo, en donde se les permitían a esas 17 agencias de los Estados Unidos hacer trabajo de investigación y de percepción de delitos en México. Porque la gente nada más cree que son algunas de las agencias, no, son 17 las que trabajan aquí en México y que se les autorizó el que ellos pudieran andar por China libre, que pudieran estar armados y que pudieran andar realizando diferentes tipos de operativos, situaciones de ese tipo. Lo que veo complicado es que en la realidad muchas de estas agencias terminen llevando a cabo el trabajo que se supone que van a realizar. Porque aquí lo que nos va a generar un problema es que hemos visto por experiencias propias que muchas veces han trabajado en México de forma clandestina, como lo que pasó en su momento con el doctor Álvarez Machain, que es el que estuvo involucrado en el asunto de Caro Quintero y la muerte de Enrique Camarena. Ahí es donde creo que se tiene que tener todavía un mayor control para saber exactamente qué es lo que andan haciendo y que no ande comprando voluntades muchas de estas agencias en territorio mexicano, porque hemos visto que pueden tergiversar la realidad de cómo fueron las cosas y que lo único que hacen es venir a generar cierto tipo de conflictos en México. ¿Para qué? Para ellos sacar un beneficio de acuerdo a los intereses del gobierno norteamericano. Y es real que no habíamos visto desde hace muchísimos años el que un presidente de la República les cerrara la puerta y que les dijera, si vas a trabajar en México, estas son las reglas. Y a la primera que no me cumplas, te vas expulsado. Entonces yo te digo que la veo de buena a excelente. Pues qué bien para aquellos que dicen que la cuarta transformación no transforma, no cambia, no avanza, ahí se la dejamos de tarea. Mi querido César, como siempre es un placer escucharte, saludarte. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te lea, para que te comparta y para que te apoye también en redes sociales? Vicente, agradezco mucho. Mi correo electrónico es @cesargutipri. Escribo todos los martes una columna de opinión en La Silla Rota.
y todos los jueves en el blog de información militar y de defensa y de seguridad nacional Campo Marte, y obviamente las participaciones que tenemos aquí contigo, y agradecer nuevamente a Sin Censura, a Meme y Amelia, al presidente de la República, que atendieron esa solicitud para darle voz a 233 militares, a 233 familias, en que se revisen sus casos para demostrar que hubieron violaciones en sexenios pasados por medio de torturas para mantenerlos en la cárcel. Eso sería todo, Vicente. Muchas gracias por el espacio. César, el honor es de nosotros por tenerte como colaborador, y para aquellos que dicen que las mañaneras es perder el tiempo, que no sirven para nada, aquí está un claro ejemplo de que las cosas no son como las pintan en los medios tradicionalmente chayoteriles. Te mando un abrazo, César. Buenas noches. Buenas noches, Vicente. Igualmente, hasta luego. Bueno.